hay algo que muchos hombres jamás admitirán, y es que el momento en que más pierden el control emocional no es cuando una mujer grita, reclama o amenaza con irse, es cuando ella se queda en silencio. Porque un hombre puede acostumbrarse al drama, puede acostumbrarse a las discusiones, incluso puede acostumbrarse a ver lágrimas, pero nunca se acostumbra a la calma de una mujer que ya dejó de reaccionar. Y ahí es donde todo cambia. Porque cuando una mujer deja de insistir, deja de preguntar, deja de explicar cómo se siente, el hombre empieza a sentir algo extraño, un vacío. De repente ya no sabe qué piensa ella, ya no sabe si todavía le importa, ya no sabe si aún tiene efecto sobre sus emociones, y eso lo descoloca completamente. Muchos hombres creen que tienen el control mientras una mujer sigue reaccionando, mientras ella responde rápido, mientras se molesta por pequeñas cosas, mientras demuestra celos, interés o ansiedad, porque cada reacción femenina alimenta el ego masculino de una forma silenciosa. Le hace sentir importante, necesario, deseado. Por eso algunos hombres se vuelven cómodos con el tiempo. Empiezan a responder menos, a desaparecer por horas, a dar atención mínima esperando recibir amor máximo. Y aún así creen que nada va a cambiar, porque ella sigue ahí, sigue reaccionando, sigue intentando entenderlo, sigue buscando conexión emocional incluso cuando recibe indiferencia. Pero hay un límite que casi ningún hombre nota a tiempo. El momento exacto en que una mujer se cansa emocionalmente. Y cuando eso pasa, el cambio no suele ser explosivo, es silencioso. Ella deja de discutir por cosas que antes le dolían, deja de reclamar atención, deja de perseguir conversaciones. Y lo más peligroso para un hombre, deja de necesitar respuestas. Al principio él piensa que todo mejoró, cree que ella maduró, que finalmente dejó de hacer problemas, pero no entiende lo que realmente está ocurriendo. Ella no está más tranquila porque sea más feliz, está más tranquila porque empezó a desconectarse emocionalmente. Y esa es la etapa que más asusta a un hombre cuando finalmente la comprende, porque mientras una mujer reacciona todavía hay esperanza, todavía hay emoción, todavía existe apego, pero cuando una mujer ya no reacciona, empieza a observar. Y una mujer que observa en silencio comienza a ver cosas que antes ignoraba por amor. Empieza a notar esfuerzos vacíos, promesas repetidas, ausencias disfrazadas de excusas, y poco a poco algo cambia dentro de ella. Ya no siente necesidad de convencer a nadie de darle amor. Ya no siente necesidad de luchar sola por una conexión. Entonces su energía cambia. Se vuelve más fría, más enfocada en sí misma, más difícil de leer. Y ahí es cuando muchos hombres entran en confusión. Porque el hombre que antes ignoraba mensajes, ahora revisa si ella está conectada. El hombre que antes tardaba horas en responder, ahora siente ansiedad cuando ella tarda minutos. ¿Por qué ocurre eso? Porque el silencio femenino tiene un efecto que pocos entienden. Obliga al hombre a enfrentar una posibilidad que nunca creyó real. Perder a la mujer que siempre estuvo ahí. Y cuando un hombre empieza a sentir que una mujer se está alejando emocionalmente, ocurre algo curioso. Comienza a prestar atención a detalles que antes ignoraba completamente. De repente nota que ella ya no pregunta dónde está, que ya no insiste en hablar cuando él desaparece, que ya no busca arreglar cada pequeña distancia entre los dos. Y aunque muchos hombres dicen querer tranquilidad, la verdad es que el silencio de una mujer segura puede volverse aterrador. Porque hay una diferencia enorme entre una mujer que está en paz y una mujer que simplemente dejó de esperar algo de ti. Pero muchos hombres no logran entenderlo al principio. Confunden la calma femenina con estabilidad. Piensan que todo está bajo control, hasta que empiezan a sentir la distancia emocional. Una distancia que no se crea con gritos, sino con decepciones acumuladas. Porque ninguna mujer deja de reaccionar de un día para otro. Antes del silencio, hubo conversaciones ignoradas. Hubo noches sintiéndose poco importante. Hubo momentos donde ella necesitaba atención emocional y solo recibió indiferencia. Y aún así siguió intentando, siguió explicando cómo se sentía, siguió dando oportunidades, siguió creyendo que las cosas podían mejorar. Pero llega un punto donde una mujer se agota emocionalmente. Y cuando eso pasa, ya no pelea, simplemente cambia. Empieza a guardar energía para sí misma. Deja de correr detrás de alguien que ya conoce su valor, pero decide no cuidarlo. Y ahí nace una versión femenina que muchos hombres no saben manejar. La mujer que ya no necesita demostrar cuánto ama. Porque cuando una mujer entiende que el amor sin reciprocidad la destruye lentamente, aprende a retirarse en silencio.
Y ese silencio pesa más que cualquier discusión, porque obliga al hombre a enfrentarse a sí mismo, sin reclamos, sin dramas, sin alguien persiguiéndolo emocionalmente. Solo queda el vacío que deja una mujer cuando deja de insistir. Y es en ese momento cuando muchos hombres comienzan a sentir ansiedad emocional, aunque no lo digan, porque el ego masculino muchas veces se acostumbra a tener acceso constante a una mujer emocionalmente disponible. Se acostumbra a saber que ella estará ahí, incluso después de errores, indiferencia o distancia. Pero cuando esa seguridad desaparece, el hombre cambia. Empieza a buscar señales. Revisa si ella vio sus historias, si tarda más en responder, si habla diferente, si ya no sonríe igual. Y cuanto más percibe el cambio, más pierde la tranquilidad que antes tenía. Porque ahora siente algo que nunca esperaba sentir. Inseguridad. La misma inseguridad que muchas veces ella sintió durante meses en silencio. Y ahí ocurre algo que pocos hombres admiten. Empiezan a extrañar no solo a la mujer, sino la atención emocional que recibían de ella. Extrañan sentirse prioridad. Extrañan saber que alguien estaba pendiente de ellos. Extrañan tener a alguien dispuesto a entenderlos, incluso cuando daban muy poco a cambio. Porque muchas veces un hombre no valora la presencia femenina mientras la tiene asegurada. La valora cuando siente que puede perderla. Y por eso algunos regresan justo cuando una mujer comienza a sanar, justo cuando ella empieza a recuperar su paz, su dignidad emocional, su estabilidad mental. Pero ahí aparece el problema. La mujer que despertó emocionalmente ya no mira el amor de la misma manera. Ahora observa acciones antes que palabras. Y cuando una mujer llega a ese nivel de claridad, el hombre deja de tener control sobre sus emociones como antes. Y cuando un hombre deja de sentir control emocional sobre una mujer, empieza a experimentar una sensación que muy pocas veces sabe manejar: la incertidumbre. Porque mientras ella reaccionaba a todo, él siempre tenía una forma de medir sus emociones. Sabía cuándo estaba celosa, cuándo estaba molesta, cuándo necesitaba atención. Pero una mujer que ya dejó de reaccionar se vuelve impredecible. Y eso cambia completamente la dinámica. Ahora ella ya no intenta convencer a nadie de quedarse. Ya no necesita demostrar constantemente cuánto vale. Ya no siente urgencia por recibir validación. Simplemente empieza a enfocarse en sí misma. Y aunque muchos hombres dicen admirar a una mujer fuerte, la realidad es que pocos están preparados para una mujer que ya no depende emocionalmente de ellos. Porque una mujer emocionalmente independiente deja de actuar desde el miedo. Ya no teme perder a alguien que no la cuida. Ya no tolera migajas emocionales solo por evitar la soledad. Y esa energía transforma todo. Se nota en cómo habla, en cómo se aleja, en cómo deja de perseguir conversaciones vacías. Incluso su silencio cambia. Ya no es un silencio lleno de tristeza. Es un silencio lleno de decisión. Y eso es lo que más descoloca a muchos hombres. Porque empiezan a notar que ella puede vivir tranquila sin su atención. Y cuando un hombre siente que una mujer ya no gira emocionalmente alrededor de él, su ego entra en conflicto. Comienza a preguntarse quién ocupa ahora sus pensamientos. ¿Por qué ella parece más tranquila? ¿Por qué ya no reacciona como antes? Y mientras más intenta entenderla, más se da cuenta de algo incómodo. La mujer que antes rogaba por atención, ahora está aprendiendo a darse prioridad a sí misma. Eso cambia completamente el poder emocional. Porque el verdadero poder nunca estuvo en gritar más fuerte, ni en controlar a alguien. El verdadero poder aparece cuando una persona deja de mendigar amor donde no recibe paz. Y una mujer que entiende eso se vuelve difícil de manipular. Ya no cae fácilmente en promesas vacías. Ya no confunde palabras bonitas con interés real. Observa comportamientos, observa coherencia, observa esfuerzo. Y cuando no encuentra eso, simplemente se distancia, sin necesidad de destruir a nadie. Pero lo más impactante ocurre después, porque muchos hombres solo entienden el valor de una mujer cuando dejan de sentir su presencia emocional, cuando ya no reciben mensajes largos, cuando ya no hay alguien esperando despierta, cuando desaparece esa energía femenina que siempre estaba disponible para ellos. Ahí sienten el golpe. Y no porque hayan perdido control sobre ella, sino porque empiezan a darse cuenta de todo lo que daban por hecho. Porque la costumbre puede volver ciego a cualquiera. Y muchos hombres confundieron amor incondicional con permanencia eterna. Pensaron que ella siempre estaría ahí sin importar cuánto descuidaran la relación. Pero ninguna persona puede sostener sola un vínculo emocional para siempre. Tarde o temprano el corazón se cansa. Y cuando una mujer llega a ese límite, algo dentro de ella cambia para siempre.
Ya no ama desde la necesidad, ama desde la conciencia. Y eso significa que también aprende a irse cuando entiende que quedarse solo la rompe lentamente. Por eso el silencio de una mujer no siempre significa frialdad. A veces significa que finalmente entendió que su paz vale más que perseguir a alguien, que solo la valora cuando siente que la está perdiendo. Y quizás eso es lo que muchos hombres descubren demasiado tarde, que una mujer no deja de amar de un día para otro. Primero intenta entender, después intenta arreglar, después intenta resistir. Pero cuando se da cuenta de que solo ella sostiene la conexión, empieza a soltarse emocionalmente en silencio. Y cuando una mujer llega a ese punto, algo cambia para siempre. Ya no persigue, ya no insiste, ya no sacrifica su paz para recibir migajas emocionales, porque entendió que el amor real no debería sentirse como una lucha constante. Y ahí es cuando muchos hombres sienten el verdadero impacto de su ausencia. No cuando ella grita, no cuando reclama, sino cuando deja de reaccionar completamente. Porque el silencio de una mujer cansada emocionalmente tiene un mensaje muy claro. Aprendí a vivir sin lo que antes creía necesitar. Y esa versión de una mujer, la que recuperó su dignidad, su calma y su amor propio, se vuelve imposible de controlar. Porque quien aprende a priorizar su paz emocional, también aprende a alejarse de todo lo que la destruye lentamente. Y eso es algo que muchos hombres jamás olvidan.